Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. Espero que estén radiantes, listos para el chismorreo del bueno. Si no lo están, agárrense fuerte porque hoy les traigo un drama que supera cualquier telenovela que hayan visto. Prepárense para una inmersión profunda en el corazón del culebrón turco. Hoy, como ya lo adivinaron por el título, vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto comentar cada detalle del embrollo que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y, atención, un adorable cachorro de Pomerania. Sí, señores, la combinación de una expareja famosa, un regalo inesperado y un niño con necesidades especiales ha creado la tormenta perfecta. Y no estamos exagerando. Pero antes de que nos perdamos en la marea de especulaciones, rumores y verdades a medias, déjenme recordarles lo importante que son para este canal. Si aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni una pizca de la jugosa información que les traigo cada semana sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo el salseo. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, abróchense los cinturones que vamos a despegar hacia el drama. La base de esta historia, como suele suceder con los chismes que valen la pena, es una fecha clave, San Valentín. Un día que para muchos es sinónimo de amor, romance y gestos dulces. Pero en el mundo del espectáculo, mis queridos, San Valentín puede ser el detonante de un volcán de emociones reprimidas, malentendidos y, como en este caso, regalos que terminan siendo más un problema que una alegría. El protagonista de esta acción, aparentemente bien intencionada, es Kerem Bürsin. Kerem, en un movimiento que ha dividido a las redes sociales y a la prensa turca, decidió enviarle un regalo a Mavi, la sobrina de Hande Erçel. Hasta ahí, todo podría parecer un gesto inocente. Kerem y Hande fueron pareja, compartieron momentos importantes con la familia Erçel y es comprensible que haya desarrollado un cariño genuino por la pequeña Mavi. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. El regalo en cuestión no era un peluche, ni un libro, ni un juguete. Era un cachorro de Pomerania. Sí, un pequeño pompón de 4 patas, con una carita adorable y una energía inagotable. Ahora, detengámonos un momento y analicemos el contexto. Hande Erçel, como muchos saben, es una tía devota y una figura protectora en la vida de Mavi. La salud y el bienestar de su sobrina son, sin lugar a dudas, su máxima prioridad. Mavi además ha enfrentado desafíos de salud que han requerido cuidados especiales y una atención constante. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Tener una mascota, cualquier mascota, implica una gran responsabilidad. Requiere tiempo, dedicación, recursos y sobre todo, una planificación cuidadosa. Cuando hay un niño pequeño en la familia, especialmente uno con necesidades de salud específicas, la decisión de incorporar un animal al hogar se vuelve aún más compleja. Hay que considerar alergias, riesgos de mordeduras, la higiene necesaria para evitar infecciones, y la compatibilidad del temperamento del animal con el niño. Según fuentes cercanas a la familia Erçel, Kerem Bürsin no consultó con Hande ni con Gamze Erçel, la madre de Mavi, antes de enviar el cachorro. Imaginen la escena, Hande recibiendo la noticia de que su exnovio ha regalado un cachorro a su sobrina sin siquiera preguntar si era conveniente o deseado. Según mis informantes, la reacción de Hande fue de furia justificada. No se trataba de un simple descuido, sino de una falta de respeto a su rol como tía protectora y a la delicada situación de salud de Mavi. Pero la cosa no terminó ahí. Gamze Erçel, la madre de Mavi y principal responsable de su cuidado, también se sintió profundamente ofendida. Para Gamze, la llegada inesperada del cachorro representaba una carga adicional de trabajo y una potencial amenaza para la salud de su hija. Ella es quien debe velar por el bienestar de Mavi y tomar decisiones informadas sobre su crianza. El regalo de Kerem, por más buena intención que tuviera, le arrebató esa autonomía y la puso en una situación incómoda. Se dice que Gamze Erçel contactó directamente a Kerem Bürsin para expresarle su descontento y exigirle que se llevara al cachorro. Imaginen la tensión en esa conversación. Dos personas que en algún momento compartieron una relación cordial, ahora enfrentadas por un regalo que se convirtió en una bomba de tiempo. La negativa inicial de Kerem, según mis fuentes, solo empeoró la situación. La prensa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco del incidente. Los titulares sensacionalistas inundaron las portadas de los diarios y las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se dividieron en bandos opuestos, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes.
Algunos argumentaban que Kerem solo quería hacer feliz a Mavi y que su gesto era una muestra de cariño sincero. Otros, en cambio, lo saben de ser un insensible y de utilizar el regalo como una estrategia para llamar la atención y reavivar los rumores de una posible reconciliación con Hande. ¿Y qué dice Hande Erçel al respecto? Pues, fiel a su estilo reservado, la actriz ha optado por el silencio. No ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, dejando que el drama se desarrolle a su alrededor sin intervenir directamente. Algunos interpretan su silencio como una señal de molestia extrema, mientras que otros creen que simplemente está tratando de proteger a su familia de la atención mediática. Volviendo al cachorro, la gran pregunta es, ¿qué pasó finalmente con el pequeño Pomerania? Después de la insistencia de Gamze y la presión de la prensa, Kerem Bürsin accedió a llevarse al cachorro. Se dice que ahora el pequeño animal está siendo cuidado por la familia de Kerem, aunque no se descarta la posibilidad de que eventualmente sea adoptado por una nueva familia que pueda brindarle el amor y la atención que necesita. Este incidente ha reavivado las tensiones latentes entre Hande y Kerem. A pesar de que su relación sentimental terminó hace meses, su vínculo sigue siendo objeto de escrutinio público. Los fans más optimistas aún albergan la esperanza de una reconciliación, pero este último episodio parece haber alejado aún más esa posibilidad. La falta de comunicación, la falta de consideración y la intromisión en asuntos familiares han creado una brecha difícil de superar. Regalar una mascota sin consultar con los padres o tutores legales es, en la mayoría de los casos, una mala idea. Es una decisión que requiere una reflexión profunda y una evaluación exhaustiva de las circunstancias. En este caso, la buena intención de Kerem, si es que realmente existió, se vio opacada por su falta de tacto y su desconocimiento de la situación familiar de Hande. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos? ¿Creen que Kerem actuó con buena fe o creen que tenía motivos ocultos? ¿Creen que Hande y Gamze exageraron su reacción o creen que tenían todo el derecho a sentirse ofendidas? Déjenme sus comentarios. Estoy ansioso por conocer sus puntos de vista y debatir sobre este escándalo. En resumen, el regalo inesperado de Kerem a la sobrina de Hande desencadenó una tormenta familiar. La falta de consulta, el impacto potencial en la salud de Mavi y la reacción de Hande y Gamze han convertido este San Valentín en un día para el olvido. El cachorro desafortunadamente se convirtió en la víctima colateral de una situación que pudo haberse evitado con un poco más de comunicación y empatía. Y una vez más, el mundo del espectáculo turco nos demuestra que la realidad puede superar la ficción en cuanto a drama y salseo. Pero aquí no termina el chisme, porque la cosa se pone aún más interesante si analizamos las posibles interpretaciones detrás de las acciones de Kerem. ¿Podría ser que Kerem, en el fondo, aún siente algo por Hande y que el regalo a Mavi fue una forma indirecta de acercarse a ella? ¿O quizás simplemente se dejó llevar por el impulso y no pensó en las consecuencias de sus actos? ¿Y qué papel juega la prensa turca en todo esto, alimentando los rumores y las especulaciones para generar más interés en la historia? Las respuestas a estas preguntas, mis queridos chismosos, son tan complejas y ambiguas como las relaciones humanas. Pero una cosa es segura, este drama familiar ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en cualquier relación, ya sea sentimental, familiar o profesional. Bueno, mis adorados chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, intrigas y por supuesto, mucho salseo turco. Como siempre, les agradezco infinitamente su apoyo y su fidelidad. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre esta noticia. ¿Creen que hay una segunda intención detrás del regalo de Kerem? ¿Creen que Hande y Kerem volverán algún día? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de salseo turco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es la salsa de la vida.